Bienvenidos a un nuevo desafío bíblico y hoy sí es un desafío porque vamos con 100 preguntas bíblicas sobre el Pentateuco. Esto está buenísimo. Recuerda entonces 100 preguntas en total y tienes apenas 3 segundos para responder cada pregunta. Comencemos. ¿Qué significa etimológicamente la palabra Pentateuco? Muy bien, significa 5 rollos, 5 libros en el Antiguo Testamento. Segunda pregunta, ¿cuáles libros componen el Pentateuco? A ver, todos en coro: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Tercera pregunta, ¿de qué otra forma se conoce el Pentateuco? Muy bien, también es conocido como la Torá, es decir, instrucción o doctrina. Cuarta pregunta, de los 5 libros del Pentateuco, ¿cuál significa salida? Muy bien, el libro de Éxodo y sus 40 capítulos significa salida, Éxodo. Quinta, ¿qué significa la palabra Deuteronomio? Exacto, significa segunda ley o repetición de la ley. Sexta pregunta, ¿qué hace referencia a la palabra Levítico? Pues hace referencia a los levitas, a la tribu de Leví o los sacerdotes. Pregunta número 7. ¿Cuáles de los 5 libros del Pentateuco significa origen o principio? Muy bien, el libro de Génesis significa origen o principio. 50 capítulos. Pregunta 8. ¿Por qué el libro de Números se llama así? Porque es el que trata de los censos de Israel en Números 1, 3 y 26. Pregunta 9. ¿En cuál o en cuáles capítulos de Génesis se narra la creación? Muy bien, en los capítulos 1 y 2 de Génesis. Décima pregunta. ¿En cuál día creó Dios al hombre y a la mujer? Exactamente, en el sexto día. Génesis 1, 26, 31 lo menciona. Pregunta número 11. ¿A quién le dijo Dios, polvo eres y al polvo volverás? Súper fácil, ¿cierto? A Adán. Génesis 3, 19. Pregunta número 12. ¿Cómo se llamó el tercer hijo de Adán y Eva? Este ha salido mucho en muchos cuestionarios. Muy bien, se llamó Set. Génesis 4, 25. Pregunta número 13. ¿Cuál descendiente de Adán y Eva caminó con Dios? Exactamente, Enoc. Génesis 5, 22. Pregunta número 14. ¿Cuántos años vivió Matusalén, el hombre más viejo de la Biblia? Matusalén vivió 969 años. Génesis 5, 27. Pregunta número 15. ¿Por cuántos días y noches llovió durante el diluvio? Pues la Biblia dice que 40 días y 40 noches. Génesis 7, 17. Pregunta 16. ¿Cuál fue la señal del pacto entre Dios y Noé? Hermoso, ¿cierto? El arco iris. Génesis 9, 13. Pregunta 17. Ciudad donde los hombres querían edificar una torre que llegara al cielo. Muy bien, Babel. Por eso se llamó la torre de Babel. Génesis 11, del 1 al 9. Pregunta 18. ¿A quién le dijo Dios, haré de ti una nación grande y te bendeciré? Nada más y nada menos que a Abraham. Génesis 12:2. Pregunta número 19. ¿Quién fue el hijo primogénito de Abraham y Sara? Tiempo, su nombre fue Isaac. Génesis 21 del 1 al 7. Pregunta número 20. Ciudades destruidas por fuego en tiempos de Abraham y Lot. A ver, cayó granizo, fuego del cielo, Sodoma y Gomorra. Génesis 19. Muy bien. Pregunta 21. ¿Quién tuvo 12 hijos que son las 12 tribus de Israel? Jacob. Génesis 29 del 31 al 35. Pregunta 22. ¿Cómo se llamaba el hijo más amado de Jacob? A ver, todos en coro. José, sí, el de la túnica de colores. Génesis 37:3. Pregunta 23. ¿En qué país José fue nombrado gobernador? En Egipto. Muy bien. Génesis 41, 37 al 57. Pregunta 24. ¿Qué mandó a hacer Faraón con los niños de los israelitas? Exactamente, los mandó matar echándolos al río. Éxodo 1, 22. Pregunta 25. ¿Cuál niño fue puesto en una arquilla en un río para salvarlo?
Nada más y nada menos que Moisés. Éxodo 2 del 1 al 10, pregunta 26. ¿Quién le puso el nombre a Moisés? Pues fue la hija del faraón. Sacado de las aguas significa. Éxodo 2:10, pregunta 27. ¿Desde dónde llamó Dios a Moisés por primera vez? Muy bien, desde una zarza ardiente. Éxodo 3 del 1 al 4, pregunta 28. ¿Con cuál nombre le dijo Dios a Moisés que lo presentara ante los israelitas? Yo soy el que soy. Éxodo 3:14, pregunta número 29. ¿Cuál era el parentesco entre Aarón y Moisés? Muy fácil, ¿cierto? Eran hermanos. Éxodo 7:1, pregunta número 30. ¿A qué animal se convirtió la vara de Aarón? Pues la vara de Aarón se convirtió en serpiente. Éxodo 7 del 8 al 13, pregunta 31. ¿Cuántas fueron las plagas que envió Dios a Egipto? Otra súper fácil, ¿cierto? Fueron 10 en total. Éxodo 7 al 12, pregunta 32. ¿Cuál fue la primera plaga que envió Dios a Egipto? Pues que el agua se convirtiera en sangre. Éxodo 7, 14 al 25, pregunta 33. ¿Cuál fue la última plaga que envió Dios a Egipto? Fue, muy bien, la muerte a los primogénitos. Éxodo 12, 29 al 36, pregunta 34. ¿Cuál fiesta judía nació a partir de la muerte de los primogénitos? Pues fue la Pascua. Éxodo 12 del 1 al 28, pregunta número 35. ¿La sangre de cuál animal debía ser pintada en las puertas? Exactamente, la sangre de un cordero. Éxodo 12 del 1 al 28, pregunta 36. ¿Cuáles elementos acompañaron a los israelitas en su salida de Egipto? Muy bien, una nube de día y fuego de noche. Éxodo 13 del 17 al 22, pregunta 37. ¿Cuáles aguas cruzaron los israelitas a su salida de Egipto? Cruzaron el Mar Rojo. Éxodo capítulo 14, pregunta 38. ¿Cuál nombre le pusieron los israelitas al alimento que caía del cielo? Le pusieron maná. Éxodo 16, pregunta número 39. ¿De dónde hizo brotar Dios agua en medio del desierto? De una roca. Éxodo 17 del 1 al 7. Vamos con la pregunta 40, ánimo. ¿Cuántos mandamientos escribió Dios en tablas de piedra? Fueron en total 10 mandamientos. Éxodo 20 del 1 al 17, pregunta 41. ¿Quiénes fueron los primeros sacerdotes consagrados por Moisés? Fueron Aarón y sus hijos. Éxodo 29, pregunta 42. ¿Cómo se llamó el lugar edificado para que Dios se manifestara a Israel? Se llamó el tabernáculo de reunión. Éxodo 35 del 4 al 8, pregunta 43. ¿Cuál era el mobiliario más importante en el tabernáculo de reunión? Nada más y nada menos que el arca del pacto. Éxodo 37, pregunta 44. Si su ofrenda fuere vacuno macho sin defecto, la ofrecerá. La palabra que falta es, muy bien, holocausto o sacrificio. Levítico 1, 3, pregunta 45. ¿Sobre cuál animal se ponía la mano para luego ofrecerlo en sacrificio? Sobre un becerro. Levítico 4, 4, pregunta 46. ¿Quiénes eran los únicos que podían hacer los sacrificios? Por supuesto, los sacerdotes. Levítico 4, 5, pregunta 47. ¿Cuántas veces recibía el sacerdote la sangre del animal sobre el altar? Rociaba la sangre. La rociaba 7 veces. Levítico 4, 6. Pregunta número 48. Si alguien no tenía ganado para la ofrenda, ¿qué animal ofrecería? Pues palominos o palomas. Levítico 5, 7, pregunta 49. Si no alcanzaba para los palominos, traería la 10ª parte de una efa de flor de harina. Muy bien, Levítico 5, 11. Pregunta número 50. Vamos por la mitad. Nombre de las piedras en el pectoral de los sacerdotes. Pues se llamaban así, Urim y Tumim. Levítico 8, 8, pregunta 51. ¿Cómo se llamaban los dos hijos sacerdotes de Aarón?
Ambos eran sacerdotes y se llamaban Nadab y Abiú. Levítico 10:1. Pregunta 52. ¿Por qué murieron los dos hijos de Aarón? Pues Nadab y Abiú murieron porque ofrecieron fuego extraño al Señor. Levítico 10:1. Pregunta 53. ¿De qué forma murieron los hijos de Aarón, Nadab y Abiú? Pues murieron quemados. Levítico 10:2. Pregunta 54. Dios clasifica a los animales entre animales limpios e inmundos. Levítico 11. Pregunta 55. ¿Cómo debía tener la pezuña los animales aptos para comer? Pues el Señor dijo que fueran de pezuña hendida. Levítico 11:3. Pregunta 56. Además, ¿qué otra característica debía tener el animal limpio? Pues pezuña hendida y que fuera un rumiante. Levítico 11:3. Pregunta 57. Todos los que tenían aletas y es en el mar y en los ríos, estos comeréis. Aletas y escamas. Levítico 11:9. Pregunta 58. El gallinazo, el murciélago, el búho, el cuervo son animales inmundos para comer. Levítico 11 del 13 al 19. Pregunta 59. Todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas tendréis en abominación. Levítico 11:20. Pregunta 60. ¿Cómo se llama la enfermedad que destruye la piel? Muy común para esa época. Se llama lepra. Levítico 13. Pregunta 61. ¿Cómo debían llamar a las personas con lepra? No es leproso. Se le llamaría inmundos. Levítico 13:3 lo dice. Pregunta 62. ¿Cómo se le llama al ejercicio de contar a las personas? Pues se le llama censo. Números 1, versículo 2 lo menciona. Pregunta 63. ¿Para qué contaron a los hombres en el primer censo? Pues fueron contados para salir a la guerra. Números 1:3. Pregunta 64. ¿De cuántos años para arriba debían ser contados los hombres? Pues que fueran hombres mayores de 20 años. Números 1:3. Pregunta 65. ¿Quiénes fueron los encargados del primer censo? Fueron el par de hermanos Moisés y Aarón. Números 1:17. Pregunta 66. ¿Cuántas eran las tribus de Israel de donde se cuentan todas las familias? Eran 12 en total. Números capítulo 1 las menciona. Pregunta 67. ¿De cuál tribu salieron los sacerdotes de Israel? Pues de la tribu de Leví. Números 1, 47 al 54. Pregunta 68. ¿Por qué los levitas no fueron contados en este censo? Pues porque ellos eran sacerdotes, no eran hombres de guerra. Números 1, 47 al 54. Pregunta 69. ¿Cuál fue la tribu contada en el segundo censo? Pues ahí sí, precisamente la tribu de Leví. Números 3. Pregunta número 70. ¿Cómo se llamó el voto que hacían los que se apartaban para Dios? Ese era el voto del nazareato. Número 6 del 1 al 2. Pregunta 71. ¿Qué cosa no podían beber los nazareos? No podían beber vino, nada que tuviera licor. Número 6.3. Pregunta 72. ¿Qué otra cosa no podían hacer los nazareos? Algo muy característico, no se podían cortar su cabello. Número 6.5. Pregunta 73, perdón. ¿Qué es lo que no podían tocar los nazareos? No podían tocar personas muertas. Número 6.6. Pregunta 74. Ni siquiera podían acercarse al cuerpo muerto de sus padres ni de sus hermanos. Número 6.7. Pregunta 75. ¿Cómo se le llama a la oración de número 6.22 al 27? Se le llama la bendición sacerdotal. Número 6.22 al 27. Pregunta 76. Completa. Dios te bendiga y te guarde. Número 6.24. Esta es la oración sacerdotal. Siguiente. Completa. Dios haga su rostro sobre ti.
Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, número 625, pregunta 78. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, número 625, pregunta 79. Completa. Dios alce sobre ti su... Muy bien, rostro, número 626. Y por último, para esta oración sacerdotal, completa. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, número 626. Muy bien. Pregunta 81. ¿Quiénes murmuraron contra Moisés y enojaron a Dios? Pues sus propios hermanos, Miriam y Aarón, números 12. En otras versiones aparece como María. Pregunta 82. ¿Con qué castigó Dios a Miriam por murmurar contra Moisés? Fue con lepra, números 12, 10. Pregunta 83. ¿Cuál animal le habló a Balaam? Pues nada más y nada menos que una burra o un asna, número 22, 21 al 40. Pregunta 84. ¿A quiénes nombró Moisés para que juzgaran sobre el pueblo? Pues nombró a jueces, Deuteronomio 1, 9 al 18. Pregunta 85. ¿Cuántos espías envió Moisés a la tierra prometida? En total fueron 12 espías, Deuteronomio 1, 19 al 33. Pregunta 86. ¿Cómo se llamaba la tierra prometida? Pues todo ese territorio se llamaba Canaán, Deuteronomio 32, 49, pregunta 87. Nombre del monte desde donde Dios le mostró a Moisés Canaán. Se llamaba el monte de Pisga según Deuteronomio 3:27. Pregunta 88. ¿Dios le prometió o no le permitió, a Moisés entrar a Canaán? Pues no se lo permitió, Deuteronomio 3:23 al 29 lo menciona. Pregunta 89. ¿Cuál pecado fue constante y advertido a los israelitas? El pecado de la idolatría, Deuteronomio 4 del 15 al 40. Pregunta 90. Nombre del monte donde Dios escribió los 10 mandamientos. El monte Horeb, Deuteronomio 5 del 1 al 2. Pregunta 91. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amar a Dios con todo el corazón, con la mente y con las fuerzas, Deuteronomio 6:5. El capítulo 7 de Deuteronomio habla de las bendiciones por la obediencia, Deuteronomio 7 del 12 al 26, pregunta 93. ¿Qué pasó con la ropa de los israelitas en el desierto? Pues nunca envejeció, Deuteronomio 8:4, pregunta 94. ¿Qué fluía en la tierra prometida? Pues en esa tierra prometida fluía leche y miel, Deuteronomio 11:9, pregunta 95. ¿Cómo se le llama a la 10ª parte de la ofrenda de Israel? Se le llama diezmo, Deuteronomio 14, 22 al 29, pregunta 96. ¿El camello es animal puro o inmundo para comer? Pues es inmundo para comer, Deuteronomio 14, 7, pregunta 97. ¿Cómo se llamaban las primeras ofrendas de los primeros frutos? Se llamaban primicias, Deuteronomio 26, pregunta 98. ¿Qué cosa profirió Moisés desde el monte Ebal? Pues desde allí profirió maldiciones, Deuteronomio 27 del 11 al 26. Pregunta 99. ¿Quién fue establecido como sucesor de Moisés? Todos lo sabemos, ¿cierto? Muy bien, Josué, Deuteronomio 31. Y vamos con la pregunta número 100. ¿Qué hizo Moisés en sus últimos días sobre Israel? Vamos a ver, cantó, Deuteronomio 32. Muy bien, llegaste hasta el final de este hermoso cuestionario y vamos con una pregunta más, ¿vale? Pregunta bonus, pregunta extra, pregunta regalo. Responde en los comentarios esta pregunta, queremos leerte, así que anímate y participa. Dice así: ¿qué hizo Moisés en sus últimos días según el capítulo 33 de Deuteronomio? Así que saca tu Biblia y lee, por favor. Recuerda que tenemos un canal para niños llamado Cristo al Comando Kids con contenido cristiano, bíblico, divertido y edificante para nuestros niños. Aquí en YouTube, Cristo al Comando Kids.
También tenemos un canal precioso para ustedes que se llama El Pan Diario, donde subimos devocionales todos los santos días. Tenemos toda la lectura bíblica en un año, desde Génesis hasta Apocalipsis. Recuerda, El Pan Diario y Cristo al Comando Kids aquí en YouTube. Esto es Cristo al Comando.